Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Les cuento que hoy estamos acá en el Museo de la Patagonia. Tenemos un montón que contarles. Desde marzo de este año ha empezado un proceso de transformación único, digamos. Me acompaña Sandra Murrielo, ella es docente e investigadora de la Universidad de Río Negro y se sumó para contarnos, ella es parte del equipo que está trabajando en este proceso de transformación, para contarnos de qué se trata, por qué se hace y cómo, ¿no es cierto? Así que Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Venimos trabajando un montón desde marzo de este año. Contémosle a la gente de qué se trata este trabajo que empezó a hacerse desde el museo, junto a vos también. Bueno, sí, gracias por el espacio. Estamos trabajando desde marzo de este año en un proceso de transformación del Museo de la Patagonia, que yo diría que esto recién empieza, que la idea es, estamos en una fase que es de autorreflexión, de pensar el museo desde adentro del museo mismo, ¿no? De pensar cómo es el museo, cómo ha funcionado, cómo ha sido durante todos estos años. Este museo es un museo creado en el año 1940, ¿no? Y entonces, ya tiene toda una historia. ¿Qué pasó a lo largo de toda esta historia, ¿no? Cómo el museo se constituyó en lo que es hoy y sobre todo, ¿qué es lo que queremos cambiar del museo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra autocrítica, de alguna manera, al museo? Y en eso estamos trabajando, y a ese proceso le llamamos Museo en Transformación. Y en ese proceso, una de las cosas que estamos diseñando es una muestra. Y estamos trabajando en la realización de esta muestra con la esperanza de que en algún momento la gente pueda volver al museo, no pueda volver físicamente al museo. Entonces es una muestra que tiene dos partes, digamos. Una parte consta de intervenciones en las salas del museo tal como están. El museo tiene varias salas que nosotros pretendemos reformarlas en algún momento, pero lo que estamos haciendo ahora es una muestra por sobre lo que está puesto, por lo que existe, no las estamos cambiando. Y estamos haciendo algunas intervenciones gráficas, digamos, cuestionando algunas cosas que se muestran y pidiéndoles sobre todo a los visitantes que contesten una pregunta que repetimos a lo largo de toda la muestra, que es ¿qué museo queremos? Esta pregunta es importante porque este proceso de transformación, nosotros lo que pretendemos es que sea un proceso compartido de alguna manera, ¿sí? Con los visitantes del museo y con todos aquellos que están en Bariloche, pero que no visitan el museo. En esta muestra que estamos proyectando, hay una segunda parte de la muestra que esperamos poder hacerla en la Sala Chonek, que es una sala de acá del museo, que está en la planta baja, que tiene un acceso independiente, incluso directo acá al centro cívico. Y esa es como una segunda fase de la muestra de Museo de Transformación. Bueno, eso en la Sala Chonek es un aspecto, no es uno de los ejes también que este proceso se plantea, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes contar sobre este factor, digamos, que es tan importante? Claro, no sé, para quienes conozcan el museo sabrán que gran parte del museo se desarrolla en la planta alta de este edificio, que es un edificio histórico, muy hermoso, pero con una accesibilidad muy reducida. Entonces, en realidad, el museo tiene dos salas nada más en planta baja. Una es esta Sala Chonek, que tiene, como decía, una entrada directa al centro cívico, con lo cual podemos adaptarla, digamos, para un acceso para personas de movilidad reducida. Por otro lado, el proyecto, como vos bien decías, aborda el eje de la accesibilidad, porque la intención, el proyecto es ir haciendo el museo lo más accesible posible. Digo así porque la accesibilidad completa sabemos que no la vamos a tener de entrada, porque implica un montón de procesos diferentes,
pero estamos trabajando en eso, y una de las cosas que se está trabajando en obra en el museo y que se ha estado trabajando todo este tiempo de pandemia y con el museo cerrado es la reforma de la entrada del museo. Entonces allí, además de algunas cuestiones estéticas, también se está trabajando, por ejemplo, en hacer una boletería que tenga una parte de un mostrador accesible, en el desarrollo de indicaciones accesibles para personas con distintos tipos de discapacidad. Bueno, y es un proceso que va a ir avanzando. Y después lo que se reformuló más, digamos, es toda la zona, lo que llamamos el hall de entrada, porque ahí mismo ahí se reformó bastante, se está recuperando el piso antiguo del edificio, por ejemplo, que es un piso muy hermoso, que estaba tapado de cera y que no se veía. Se recuperó el color original de las paredes, se le dio luminidad, porque bueno, se sacaron algunos objetos que estaban allí en exposición, pero que hacían muy oscuro ese espacio. Entonces, bueno, la idea es que la entrada sea una entrada más cómoda, más accesible, más linda, y que también ponga en valor este edificio. Sandra, y contame cómo está conformado el equipo que lleva adelante este proceso y esta transformación. Bueno, el equipo es variado, la idea es que es un equipo, este proceso de transformación se está dando en el contexto de un proyecto, de un subsidio que dio el ACETUR, y entonces, que es del COFECIT. En ese contexto se armó un equipo que está conformado por gente de la Administración de Parques Nacionales, pero de distintas áreas, o sea, del museo, obviamente, el área de educación ambiental, ¿sí? La dirección técnica de parques también, y también estamos trabajando como consultoras externas, ¿sí? Solange Fernández do Río, que ella es docente de la Universidad Nacional del Comahue, y yo que soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? Entonces es un equipo que, además de tener gente de distintas instituciones o sectores institucionales, reúne un equipo con diferentes formaciones disciplinares, ¿no? Bueno, yo vengo trabajando en el campo de los museos y de la comunicación en museos hace muchos años. Entonces, bueno, en ese contexto es que surge esta consultoría como para orientar este proceso, que a lo que pretendemos que vaya así en el futuro, digamos, es a una reformulación del guión completo, o sea, que es el guión de lo que el museo muestra, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué nos cuenta el museo? Bueno, la idea es... Porque es un guión bastante... bueno, no sé si alguna vez... Bueno, creo que sí, pero digo, hace 20 años, ¿no? Que más o menos este guión o esta idea, esto que cuenta, está igualito. Y ya quizás era necesario empezar a repensar y esta idea de repensarlo junto con la comunidad, ¿no? Eso también es muy interesante. Los museos son instituciones vivas, digamos, o sea, y necesitan reformarse cada tanto tiempo, ¿no? Adaptarse a los tiempos que están corriendo, digamos, y a las cuestiones que se vienen discutiendo. Y uno de los ejes que nosotros venimos trabajando en esta reflexión, digamos, interna, es justamente hacer como un paralelo un poco entre cómo ha sido la historia, ¿no? La evolución del museo desde su fundación hasta ahora, en paralelo con la conquista de derechos civiles, digamos, que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Tanto con cuestiones de accesibilidad, como derechos indígenas, ¿no es cierto?, como los derechos de la mujer o los derechos de género. Entonces, la pregunta también es en esta comparación de la historia institucional y esta conquista de derechos, bueno, cuánto el museo y cómo ha respondido y se ha adaptado, reflejado, ¿no? estas conquistas. ¿Qué cosas hay que trabajar? Porque en algunas cosas el discurso del museo, lo que el museo nos cuenta, no se adaptó, digamos, no acompañó estas conquistas.
interesante, ¿no? Cómo se plantea este proceso, esta transformación, porque tampoco la idea es borrón y cuenta nueva, ¿no? Es un poquito, es esto lo que contás, ver qué historia se cuenta, de qué manera se construyó, o sea, poner en valor un montón de procesos que ha tenido el museo y a partir de eso invitar a la reflexión, ¿no? Y a pensar esto, ¿no? ¿Qué museo queremos? Me parece que es muy, no sé, creo que es novedoso, me parece que para este museo también lo es, con todo lo que implica, ¿no? Claro. Sí, a nosotros, digamos, en este primer proceso, digamos, nos hemos puesto como 3 ejes, podemos decir así, de esto ha salido del trabajo en el grupo, ¿no? O sea, fue como parte del proceso, 3 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con este eje de la historia institucional. Otro eje de trabajo importante para nosotros es lo que nosotros llamamos los discursos hegemónicos, ¿no? Cómo el museo, cómo la historia del museo, la narrativa del museo repite de alguna manera algunos discursos que están en nuestra sociedad, ¿no? Que son los dominantes. Entonces, eso da pie a muchos cuestionamientos respecto a qué historia, a cómo contamos la historia de la Patagonia, de Bariloche, de nuestra región, cómo nos paramos frente a la constitución de este espacio. Entonces, este es otro eje importante que estamos trabajando. Y otro eje importante que trabajamos en esta muestra tiene que ver con lo que nosotros llamamos lo disciplinar, porque acá si uno entra al museo se encuentra con una sala de historia natural, una sala de arqueología, una sala de historia regional, ¿no? Y esas salas, esas categorías, digamos, por así decir, de sala, están respondiendo a disciplinas, ¿no? de las ciencias, entonces a la historia, a la arqueología, a la biología, como miradas encasilladas de alguna manera por esto. Cuando vivimos en un mundo que es mucho más complejo, ¿no? Que las disciplinas nos sirven, obviamente, para encarar, para mirar y para estudiar un montón de cosas. No, y capaz están interrelacionadas también, además. Absolutamente. Entonces la idea es decir, bueno, a ver, nos sirve, o sea, todo esto es una puesta en cuestionamiento, ¿no? O sea, nos sirve mirar de esta manera, digamos, el lugar donde vivimos, a través solamente de identificar, por ejemplo, las especies animales o vegetales que viven con nosotros, para comprender la complejidad de este ambiente. Bueno, ¿cómo necesitamos contar cómo es nuestro ambiente, ¿no? Sandra, esto que contás de que los visitantes y las visitantes pueden participar, y teniendo en cuenta que tenés un montón de experiencia en lo que es museos y comunicación, esto es algo que se viene dando en todos los museos en general, ¿no? Porque uno siempre tiene la idea de que por ahí los museos, algunos, no todos, son un poco más estancos o que quizás son aburridos, y quizás esa ya es una idea que se está empezando también a transformar. Digo, ¿viene de la mano un poco esta idea también en el Museo de la Patagonia? Sí, yo creo que, bueno, museos hay miles, no sé, muchísimos, y realmente la reforma en los museos de las últimas 3 décadas, por así decirlo, 4 décadas, son enormes, digamos, y los museos han pasado a ser instituciones en el mundo entero, estoy hablando, ¿no? Han pasado a ser lugares muy vivos, muy activos, lugares de encuentro, lugares de debate, de discusión, lugares donde se participa, digamos, no solamente la gente puede participar en muestras, sino donde la gente se siente invitada, porque es un espacio comunitario, ¿no? Se siente invitada a no solo a hacer una exposición, como por ejemplo acá ocurre con la Sala Chonek, sino a hacer mesas de debate, a construir conjuntamente, ¿no? A la co-construcción de exposiciones. Entonces, esto está ocurriendo, y está ocurriendo en el mundo entero. Yo particularmente pienso que un museo sirve si sirve al público, a los visitantes, a la gente. Es una institución que es abierta al público, ¿no?
Entonces su función es comunicarse con los visitantes. El museo también tiene colecciones, ¿no? Tiene colecciones. Alguna parte de sus colecciones están en exhibición y otras están en resguardo. Y esas colecciones en resguardo, bueno, también sirven para investigaciones, para otras tareas que no necesitan de estar abiertas al público, ¿no? Pero lo que mostramos, si tenemos salas de exposición y salas de exhibición, es para que sean espacios donde la gente que los visite, ¿sí?, pueda interactuar, pueda interesarse, pueda participar, pueda discutir. Bueno, esa es la idea. Hacia eso vamos, entonces. Eso estamos tratando de ir, digamos, en medio de una pandemia que Claro. nos ha complicado un poquito el proceso, pero bueno, en eso estamos. Bueno, pero se va construyendo, porque a pesar de la pandemia, esta modalidad virtual, salvo claramente los arreglos en el edificio, eso en la medida que se iban habilitando un poco los espacios de trabajo, con todas las prevenciones y que hay que tener, se fueron realizando. Y como grupo también, ¿no es cierto? Nos vamos juntando virtualmente todos los jueves, ponemos en común, ustedes preparan un montón de material, nos muestran el avance. Digo, desde ahí me parece que también es interesante construirlo, digamos, y ir impulsándolo. Yo ahí siento que el equipo va traccionando en medio de la pandemia. Sí, desde ya. No, y bueno, por eso es muy rico, digamos, me parece también la participación de personal de distintos sectores de parques nacionales, ¿no? Como que del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bueno, me parece que se ha ido sumando, ¿no? Desde la experiencia de la gente que ya trabaja en el museo, que es muy rica porque son los que están adentro del museo y los que conocen cómo se comporta el público, qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que pasa, la historia de todo lo que hay en exhibición, o sea, ¿no? Y cómo funciona en definitiva este museo. Entonces toda esta experiencia es súper rica porque son quienes están dentro. Sandra, hay una última pregunta. ¿Qué le dirías? Bueno, hablamos un montón, contaste un montón, pero ¿qué le dirías a todas las personas que nos están viendo y escuchando como mensaje último? Bueno, los invitaría a pensar, ¿no? O sea, en este museo. Si no lo conocen, a venir a conocerlo cuando se abra nuevamente. A meterse, a conocer a través de las redes sociales que estamos dando a conocer, ¿no? Algunas cuestiones de este proceso y algunas características del museo también. Entonces, si buscan en Instagram, ¿no?, Museo de la Patagonia, aparece, o en Facebook, ¿no?, Museo de la Patagonia, ya algo van a poder ir viendo y van a poder ir enterándose semana a semana algunos cambios que se van haciendo. Entonces, a acompañar este proceso y sinceramente a participar, ¿no?, en todas las instancias, ya sean virtuales o presenciales, que vayamos abriendo para esto, para poder construir un museo de alguna manera entre todos, ¿no?, en esta comunidad que también es muy diversa, ¿no?, y con muchas tensiones, como lo sabemos, pero la idea es que sea un museo que esté abierto y refleje esta pluralidad de alguna manera que es la pluralidad del lugar donde habitamos, ¿no? Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Les vuelvo entonces a repetir, las redes sociales del museo son en Instagram, Museo Patagonia, y en Facebook, Museo de la Patagonia. Y también está la página web, que es www.nahuelhuapi/Museo de la Patagonia. Como el Museo de la Patagonia pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, ahí está la página web, seguramente lo puedan ver en pantalla, pero los invitamos a todos y a todas a sumarse a esta transformación, a contarnos a través de las redes sociales, sobre todo, pueden también mandar un mail a museopatagonia@apn.gov.ar y acercarnos cuál es su parecer con respecto al museo y qué museo quiere cada uno. Así que muy, muy interesante, bueno, esta transformación y este proceso que ha empezado a caminar este Museo de la Patagonia, que si tengo entendido bien, creo que de estas características es el único museo de las áreas protegidas de toda la Administración de Parques Nacionales. Así que ese es un valor agregado para la ciudad de Bariloche, para las áreas protegidas y bueno, y para el Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que
Los esperamos, las esperamos y muchas gracias. Hasta la próxima.